Hola de nuevo a todos y bienvenidos a Conexión 2.0. Aquí analizamos un poquito la vida, la tendencia, lo que nos pasa y lo que a veces nos hace decir, wow, nadie me dijo esto antes. Así que sin más, hola Millas, ¿cómo estás? Hola, mi Vale, bien afortunadamente. ¿Tú cómo has estado? ¿Cómo seguiste? Súper bien. Yo aquí recuperándome de que me enfermé un poquito, pero nada, aquí estoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que toca fibras. Para nosotros todos los temas tocan fibras. Tocan fibras. Ay, cabe decir que esta primera temporada la hicimos muy personal precisamente para poder explorar y expandir estos conocimientos que tenemos y poder matar tabúes incluso de nosotras mismas. Entonces, nada, el tema del que vamos a estar hablando hoy es duelo de perder a un ser querido. Y en esto no solo vamos a hablar de familiares y amigos, sino vamos a tocar otros temas un poquito más a fondo. Así que tú me dirás ya si empiezas, si como siempre yo tiro mis facts así súper Rosa de Guadalupe. Ya tú me dirás. Amo. Bueno, creo que sin más preámbulos, vámonos de una. Me gusta cuando tú arrancas con el boom y luego vamos reestructurando todo, entonces no se diga más. Bueno, está bien, está bien. Entonces, no diciéndose más. Empecemos con que a mí no se me había ido nadie hasta este año, hasta hace muy poco, de mi familia. Y yo siempre decía que yo no sabía cómo manejar ese tema porque solo conocía este tema de perder a alguien por un amigo. Y ese amigo, para empezar así fuerte, se desvivió. Él, que porque toca así, chicos, pues porque filtro, acuérdense, en ninguna plataforma dejan decir ciertas cosas, incluso cuando hago edición tengo que ver que vipeo. Entonces, sí, hace ya varios años, muchos años, se desvivió. ¿Y por qué me dio duro? Porque lo hablaremos en podcast siguientes, porque yo sufro de ansiedad y depresión, no sufría, dejémoslo en el pasado porque es algo en lo que he trabajado y también me quise desvivir y a mí nunca me funcionó. Entonces, que le funcionara a él, que era una de las personas más cercanas, que yo digo que fue mi alma gemela, pues fue muy duro para mí. Fue muy duro para mí y aún más duro porque yo no entro a cementerios, yo no veo. Yo no veo a gente que ya no está aquí, yo no voy, yo no es nada, entonces fue aún más duro. Entonces, con este bello y hermoso preámbulo, con mis historias súper guau, empecemos ya. Bueno, con este preámbulo, como bien lo decimos, existen diferentes tipos de duelos. Efectivamente, el más conocido, pues, es el duelo de perder a un ser querido, pero también tenemos duelos personales. También tenemos duelos por rupturas amorosas, tenemos duelos por pérdidas de trabajo, por pérdidas de identidad, tenemos duelos por pérdidas de o disminución de capacidades físicas, siento que a veces no les damos la importancia que requieren, ¿no? Y esto nos hace tener como heridas que sanan en falso. Y luego vienen otro tipo de situaciones vienen otro tipo de situaciones que nos hacen como revivir esas heridas que creíamos ya haber cerrado, ¿no? Entonces, ¿te parece si empezamos con cada una, pues, de estas, De como estos de tipos de duelo. estos tipos de duelo? Me parece, me parece. Entonces, pues tú ya iniciaste con el duelo por muerte de un ser querido, que en ocasiones no entendemos porque, o no respetamos, más que no entendemos, sino no respetamos el hecho de que nos duela el perder a un amigo o a un conocido, nos duela más que perder a veces a un ser querido, a un tío, a un familiar, ¿no? Entonces, todo depende de quién era esa persona en nuestras vidas y de la forma en la que
parten o trascienden. Y todo esto son componentes que a veces yo siento que uno nunca está del todo como preparado para perder a alguien que quiere, ¿no? Y cuando las personas se van de un momento a otro, dejan sin duda alguna un vacío físico y emocional que a veces no es tan fácil de manejar, ¿no? Y pues ya tú lo mencionabas cómo viviste, pero no sé si quieras ampliarnos un poquitito más o menos como el proceso y la implicación que conllevó pues cuando tú te enteraste de la noticia, o no sé si no quieras abundar pues en el tema. No, mira que tú sabes que para mí el proceso de depresión ansiedad ha sido muy fuerte porque hubo un momento en el que yo llegué a culparme por cosas que le pasaron a gente a mi alrededor, incluido él, pensando que yo pude haber hecho más y siento que quizás esto sea algo bueno para que alguien que quizás haya pasado por lo mismo, tenga los mismos pensamientos, le sirva y es unos meses antes de que él se fuera de este mundo. Un amigo en común me escribió cosas que te marcan de por vida, o sea, cosas que yo creo que no importan los años que pasen, las voy a tener como demasiado presentes. El amigo en común de nosotros nos escribió precisamente porque mucha gente, y yo lo he dicho abiertamente, pues he tenido temas de depresión, de querer desvivirme y demás, y he hecho muchas cosas y aquí Dios me tiene y el universo aquí me tienen. Entonces él me escribió como, hola Valen, ¿cómo estás? Yo quiero saber cómo hiciste tú para salir adelante, cómo hiciste tú pues como para superar todo el tema de la depresión y demás. Y yo en esos momentos de mi vida, recién, no súper recién, pero recién me había ido a vivir con mi expareja, entonces estaba como lo hablábamos en otro podcast, como en la luna de miel del amor, por decirlo así, nos habíamos recién ido a vivir juntos, entonces mi respuesta fue la respuesta que yo más odio que me den, porque cuando a mí alguien me dice eso, yo lo detesto y yo lo hice en ese momento y fue como, no, tienes que pegarte de tu familia, tienes que tener muy buenos amigos, un círculo cercano que te ayude y ya. Cuando yo sé que eso es falso, cuando yo sé que cuando yo estaba en esas situaciones, yo puedo tener a todo el mundo y sé que tengo muchas personas y es en lo último que yo pienso. O sea, yo tengo un círculo muy bueno y cuando tengo mis ataques de ansiedad, lo último que pienso es en llamar a alguien conocido, entonces, o de mi círculo cercano, entonces meses después, cuando yo me entero de lo que pasó, pues para mí fue un choque emocional, no solo por saber que se había ido, sino por saber, tú empiezas a conectar cables, ¿no? Y yo dije como, ¿y si yo hubiera dicho algo más? Y si yo no me hubiera enfocado en mi vida en esos momentos, sino yo me hubiera tomado 2 minutos a decir, venga, ¿qué está pasando? ¿Qué le está pasando a esta otra persona que tuvo la delicadeza de quizás contarle a un amigo y el amigo de buscarme y yo no hice nada? Porque en esos momentos estaba yo en mi burbuja. Fue algo que a mí me pegó muy duro. Yo creo que fue de lo que más duro me pegó porque yo sentí que con mi experiencia de vida no hice nada, no la compartí, no hice mayor cosa. Entonces, como les digo, por temas de energías, a los que creen en las energías y a los que no, mírenlo como quieran. Eh, Cada pero quien por, es libre de... por temas energéticos, yo no voy a cementerios porque es como si a mí me chupara la vida. O sea, es como si me chupara la vida, yo me desmayo, yo me pongo mal. Entonces yo no voy a nada que tenga que ver con ese tipo de cosas, por ende yo no fui pues a despedirme de él, como lo llaman aquí muchos. Fui muy criticada porque nosotros nos conocimos desde el colegio y obviamente había mucha gente que conocía como la relación que nosotros teníamos y era lo que les decía al principio, ¿no? Él era como mi alma gemela, pero nosotros nunca tuvimos cuento. Yo puedo decir que lo amé, puedo decir con seguridad que él me amaba, pero nunca pasamos más como del pico, del juego, del o sea, nunca hubo nada más, no hubo intimidad, no hubo nada. Siempre lo mantuvimos así por muchas cosas ambos. Entonces, que él se fuera así fue súper duro, yo no fui a despedirme de él y la gente me tiró muy duro a mí, porque fue como, pero usted no decía, no tenía, no sé qué, bla, bla, bla. Entonces pasó algo muy curioso y yo le he dicho a Jazzy, es que yo no suelo soñar con personas, mucho menos personas que ya no están. Y no sé decirle si fue a la semana, al mes, a los 2 meses, a los 6 meses, el caso fue que yo soñé con él y yo le pedía perdón.
en el sueño, que también lo tengo muy vivido, en el sueño yo le pedía perdón, perdón por no haberme ido a despedir de él, perdón por no haberle preguntado más, perdón por no haber estado más cerca de él, y entiendan que en ese momento yo tenía pareja y él también. Entonces, pero pues más allá de cualquier cosa había un cariño mucho más grande y son cosas que a veces uno no mira y no sopesa. Entonces, en el sueño yo le pedía perdón y él me decía como que pues que todo bien, que tranquila y demás y fue mi cierre. Pero es algo que hasta el día de hoy me toca, es algo que incluso mi pareja actual sabe porque fue algo que a mí me cogió súper desprevenida. Al día de hoy, cuando yo tengo un amigo o alguien que me dice es que yo tengo depresiones, que yo ya me quiero ir de este mundo, es como yo estoy pendiente de la persona, estoy pendiente de darle un hola, buenos días, ¿cómo estás? No de preguntarle qué tienes, estás pensando, no, sino de lo que yo siento que la persona puede recibir, eso es lo que yo doy. Entonces, esa para mí yo creo que fue la situación más como traumática en mi ser. Y después de eso, hace 5 años van a ser, me llegó Dobby, que es mi perro y mi amada adoración, mi primer perro. Y yo le digo a Jazz, yo le digo como yo siento que igual a mí la vida no me ha enseñado cómo perder una persona o lo que sea, y yo le digo, ese perro es mi vida. Aparte que con ese perro he tenido experiencias así, no sobrenaturales, sino como muy bonitas, entonces yo lloro y yo digo como el día que ese perro se vaya me van a enterrar con ese perro porque yo no sé qué voy a hacer, o sea, ese perro es mi corazón, o sea, yo le pasé parte de mi ser a ese perro y a mí me va a dar algo. Entonces, pero también sé y aprendí, y lo que decía Jazz, que uno vive ciertos dolores diferentes. Hace, ¿será que? Semana y media, 2 semanas, se me fue de este mundo una tía que era como la mamá de mi abuela, alguien a quien yo quería muchísimo, pero obviamente quizás no tenía la conexión que tenía mi abuela con esa persona. Entonces, digamos que sé que hice todo bien con ella, que yo nunca fui grosera, que pues la tuve siempre en mis oraciones y demás, entonces fue un como ya se fue a descansar. Entonces lo viví diferente. Sigo en pie en estos momentos a hoy con todo lo que les he contado, que no sé cómo manejarlo y siento que uno nunca va a saber. Siento que no hay algo que yo le pueda decir a alguien, mira, todo va a estar bien, porque no. Siento que cada persona que se va o cada animalito o cada cosa, por ponerlo como en términos generales, que nos quiten, deja un hueco diferente y no hay como decirle a alguien, esta es la regla, esta es la receta, esta es la manera en la que lo vas a superar, porque no, siento que no la hay, siento que no la hay, aparte porque somos mundos diferentes y vivimos las cosas y las procesamos diferentes. Entonces, lo único que yo sí puedo decir con seguridad es que, pues, buscar a alguien con el que te sientas cómodo y no, y puedas como intentar sacar lo que tienes por dentro, si es que tienes algo que decir o algo que hacer o algo, o te sientes como con alguna cosa que no dijiste o hiciste. Pero no, siento que no hay una receta para esto, siento que no la hay, no sé, no hay cómo cerrarlo, no hay cómo nada, porque es un proceso muy duro, sea lo que sea. Hablando de lo que ya se habló, pues empecemos por este, que es pérdida de un ser querido. Pero hablando de otras pérdidas que hablaremos más adelante si nos da el tiempo, lo mismo, no hay receta, pero pues les contaré mi experiencia personal y lo que pues a mí de una u otra manera me funcionó para sobrellevar un poquito las cosas, es lo que yo siento. Como tú bien lo dices, pues no tenemos y no existe como tal una receta que nos funcione a todos, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de que cada persona es diferente y tenemos formas diferentes de transitar las situaciones que nos pone la vida, ¿no? Entonces, asimismo, pues no hay una forma específica mediante la cual tú puedas superar de manera adecuada o transitar un duelo. Aún así, siento que lo más importante de un duelo, independiente a la razón por la cual se presente, es justamente darnos la oportunidad de vivir el duelo.
porque siento que muchas veces nosotros simplemente tenemos la situación, lo que sea, bien sea por pérdida de un ser querido o como le mencionábamos, pérdidas personales o duelos personales, ¿no? Y lo que solemos hacer es tratar de minimizar o de simplemente evitarnos sentir. A veces lo que nosotros buscamos es tratar de que nos duela lo menos posible. Y creemos que la forma en la que nos duele menos posible, taparlo o no permitirnos sentir eh, todas las emociones y sentimientos que conlleva enfrentarnos a un duelo. Entonces, el sentir y el poder exteriorizar esos sentimientos creo que puede ser un punto clave en esta transición de duelos. Y en ocasiones pensamos que transitar el duelo es sentarnos a llorar, pero no todos lo hacemos de la misma forma. Hay personas que lo transmutamos o cambiamos este sentimiento de duelo dibujando, pintando, tejiendo, cantando, trabajando. Lo importante es poder sentirlo y transformar ese dolor por, por otro sentimiento que nos permita o nos sirva de motor para poder continuar, pienso yo. Total, totalmente de acuerdo. Y tener una jazz. Y de- bueno, creo que no les mencioné, me parece importante, yo no tengo mucha experiencia en la pérdida de seres queridos. Eh, Realmente la única persona con quien tenía una conexión y un vínculo muy cercano que se me ha ido es mi abuelo paterno. Él falleció, justamente le decía, vale, grabemos este capítulo en este mes y necesito que lo grabemos porque justamente en este mes es se cumple el aniversario eh, y pues como que es el único momento en el que me permito como revivir esta situación, porque justamente él se nos fue cuando inició pandemia, razón por la cual no me fue posible poder asistir como tal a la ceremonia que se organizó. Eh, lo que pude hacer fue coordinar todo, pero no pude estar físicamente, porque como era con personas específicas, o sea, en ese momento dijeron como máximo 5 o 10 personas, entonces era como, o va mi papá o voy yo, pues Coca-Cola esto más es más rapidito. que obvio que quien iba a asistir pues era mi papá. Y como yo no sabía que se sentía perder a una persona tan cercana y tan querida, pues yo me comí todo. Es decir, yo no pude como soltar y afrontar esta situación y, y pues eso conllevó a que quedara con ese sentimiento aquí guardado, ¿no? Y eso pues no es tampoco tan bueno, porque los sentimientos que quedan reprimidos empiezan a generar síntomas físicos que luego pueden conllevar o desenvolverse justamente pues en temas de salud o en temas emocionales. Entonces creo que por eso la importancia, pues, y empecé pues esta conversación, perdón, hablando justamente de cómo siento que se debe transitar, no comerse. Sientan, permítanse sentir, permítanse vivir ese momento. Y pasa, yo no sé si a ti te pasa, a mí me pasa con mi amigo que les contaba y es que a veces me pica y yo tengo por ahí parte de fotos con él y a mí a veces me pica ir a mirarlas y decir como, bueno Dios, o sea, tú sabes cómo haces las cosas y cosas que a veces no entendemos en nuestro corazón humano, pero así a veces, o sea, no les puedo decir no una vez al mes, no, a veces es como una vez al año, pero a veces, pues, no sé, a veces tienes como ese sentimiento adentro, no de estar ni siquiera pensando en la persona, sino algo que te está pasando en la vida y tú eres como, ah, y te acuerdas. Exacto. Y
Y no solamente eso, sino que también entender que es una transformación. Realmente ese espacio uno no lo puede, o digamos en mi caso, yo digo, pues obviamente no lo puedo simplemente cambiar por otra persona, no. El lugar, si esa persona ya no esté físicamente aquí conmigo, pues va a seguir siendo todo el tiempo mi abuelo, y desde donde está hay momentos en los que se siente como si bajara y me diera un abracito y es como, y siga, mijas. No sé si en ocasiones pues también te pasa como, o hace alusión a lo que mencionas, de que tenemos esos momentos en los que los sentimos cerca, aunque sepamos que ya no están acá. Sí, total. Y a veces pasan situaciones incluso que gente hace comentarios, ¿no? Como hay días. Ay, yo sentí tal cosa, no sé qué, y lo primero que se te viene a ti a la You cabeza know? es como alguien, sí, como X persona, y no es como, fue pucha, ¿será? Sí, bueno, también tenemos el duelo por ruptura amorosa. Vale, Era el ¿cómo que te ha yo ido quería. con este tema? Yo era el que estaba esperando. Era el que yo quería, quiero ver el mundo arder, quiero... No, vale. No, no, no. Vengo con toda esta primera temporada que hemos tocado muchas cosas, venía pensando en eso y es precisamente porque yo pasé por un divorcio y un divorcio bien traumático, bien, 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 bien traumático y siento que tengo mucho, mucho, mucho por dar y por mostrar en ese sentido porque en esos momentos ya saben, ¿no? Ya has estado en mis momentos más críticos, incluso en este. Eh, para darles contexto muy rápido, justo cuando se terminó la relación con mi expareja, nosotros estábamos en el ojo del huracán porque habíamos entrado a estas famosas pirámides, que son como estas compañías donde tú metes personas, creces y demás. Vamos a ponerlo así rápido. Entonces en esa época conocíamos bastante gente y aparte de conocer bastante gente, pues teníamos nuestras redes sociales como súper activas, todo el mundo era como, no, estos manes tienen la relación perfecta porque así la vendíamos nosotros, o sea, era... Todo el mundo era como, no, yo quiero tener la relación de estos manes, ta, 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 y eran muy pocas las personas que realmente sabían lo que estaba pasando mm, puertas hacia adentro. Cuando sale a la luz que nosotros terminamos, pues empiezan a salir a la luz muchas otras cosas y decisiones que yo tomé en su momento mal tomadas, obviamente, mmm, porque porque eso aquí ya se fue, eso no es un secreto, la gente a mí me odia por eso, entonces yo tampoco es como que lo esconda, entonces yo a mi pareja la engañé y él se enteró por mi boca, por mí, nadie fue a decirle, nadie le dijo nada, yo fui la que le dije. Entonces, el error mío, ¿cuál fue? Que ya estaba rota la relación, yo ya le había hablado del divorcio muchas veces y él siempre era no podemos, podemos, algo que ya estaba roto perverso y el quedarse cuando algo está roto de todo lo que hemos venido hablando en podcasts anteriores, pues eso es lo malo, intentar arreglar algo que ya no tiene arreglo. Entonces en ese intentar arreglar algo que ya no se puede arreglar, pues yo lo engaño y sale a la luz ese lado mío. ¿Sí? Nadie más se enteró de todo profundidad. Aquí esto es primicia para todos los chismos. Ah, no, mentiras. O sea, como les digo, cada quien juzga como quiere. Y pues yo igual tampoco es como que yo vaya a intentar cambiar lo que piensa la gente de mí, cada quien puede pensar lo que quiera, igual lo que les digo, yo actué mal porque sí debí tomar decisiones de otra manera, pero pasó así. Entonces, yo lo engañé y para que quede claro y salga de mi boca, lo engañé muchas veces, con muchas personas. El boom de nuestra relación, el acabose de nuestra relación fue que yo lo engañé con una persona cercana a los dos, persona con la que estoy en estos momentos. Entonces, ese fue el boom y mi divorcio fue tétrico perverso, porque como estábamos en el ojo del huracán, como les digo, todo el mundo se quedó con, Valentina hizo esto con esta persona, Valentina es lo peor del mundo, esta persona es lo otro peor del mundo, pobrecito mi ex, porque él era, mejor dicho, un amor divino, lo más divino de este mundo, y Valentina es una bitch, y mejor dicho.
Entonces fue un año completico, un año donde yo tuve que lidiar con el odio de las personas ajenas a nosotros. Ni siquiera tuve que lidiar con el odio de mi expareja, porque él y yo lo lidiamos mucho mejor y fue más el hate que yo recibí de gente de afuera que lo que recibí incluso de mi expareja. Porque al final del día a hoy se lo pueden preguntar, porque igual él es un poquito... yo puedo ir a preguntarle. A hoy es el día que él dice que perdió una excelente mujer por decisiones que él tomó, que ya no entraré como más a fondo de eso, pero hablando de la ruptura, sufrí más por gente afuera que por lo que estaba pasando como en mi círculo cercano. Mi círculo cercano igual fue doloroso, pues porque lo que les digo, precisamente por cómo pasaron las cosas, igual fui juzgada por mucha gente incluso que me conocía, que ya cuando conocieron un poquito más la historia, pues le bajaron dos a la agresividad, pero con mi pareja como tal, después de todo lo que pasó y después de que él se dio cuenta que efectivamente las cosas estaban rotas, entonces él sí quiso tomar la decisión. Entonces, hombres, mujeres que les pase algo parecido, no esperen. Si ustedes ya saben que algo va mal, no es fácil. No es fácil tomar la decisión porque si bien yo no tenía hijos con él, pues ya convivía con él, teníamos deudas juntos, teníamos muchas cosas juntos y cuando uno se está separando, pues uno a veces no toma la decisión pensando en los demás y no en uno. ¿A qué me refiero? Yo en esa época pensaba qué van a decir los papás de él, qué van a decir mis papás, qué vamos a hacer con las deudas, cómo nos vamos a dividir. O sea, yo le ponía mil cosas ajenas a lo que estaba pasando y nosotros seguíamos hundiéndonos, hundiéndonos, hundiéndonos. Entonces, salir no es fácil, no es algo que ustedes vayan a decir, ay, hoy lo decidí, pasó, mucho menos cuando se tienen hijos de por medio y eso siempre lo diré. Y después de mi divorcio desastroso, yo digo, si así me pasó sin hijos, yo no me imagino dónde hubiéramos tenido hijos. O sea, muy probablemente si hubiera tomado la decisión, hubiera durado 8 veces más del tiempo y quizás hasta ni lo hubiera hecho porque cuando hay hijos de por medio siento que la decisión se vuelve mucho, mucho más difícil de tomar. Entonces, no fijarse en un duelo en lo que dicen las demás personas, en lo que dicen personas externas que ni siquiera saben lo que realmente está pasando, porque pues eso también obviamente puede hacer que te afectes mucho más mentalmente. Fue un año donde yo creo que ya lo sabe, o sea, de hecho hace unos años, que eso ya pasó hace mucho tiempo, alguna vez puse como esas preguntas en Instagram y era la hora en que gente anónima, es la hora en la que gente anónimamente me tira hate. O sea, entonces saber que hay cosas que están fuera de tu control y no te puedes cargar por esas cosas. Obviamente en el momento lo hice, no voy a decir que no, porque pues ajá. Pero aprender a ir soltando con el paso del tiempo. Me agarré con mucha gente al principio porque precisamente por el hate que recibí, yo incluso, o sea, había gente que yo sentía que quería como amenazarme de una otra manera y yo la devuelvo peor, o sea, de verdad, quien me conozca sabe que, que yo devuelvo 10 veces como me la hace. Entonces, entonces, ¿qué? Ya no, Sí, ya tienes no, que ya no. hacer. No, no, ya no, ya no. Yo ya dejo que el karma haga su trabajo y es hermoso. Entonces luego me siento así con el karma y es gracias. Entonces, pero en su momento realmente también fui una persona que no medía sus palabras en cuanto alguien se metía conmigo. Y es algo en lo que todavía trabajo. Y gracias a Dios tengo un círculo que me ayuda un montón a no cagarla porque yo de verdad no tengo filtro. Pero bueno, sin salirnos mucho del tema de las rupturas, puntos claves, lo que les digo. Hay cosas que están fuera de nuestro control y no podemos controlar y hay que dejarlas ir a su momento. No nos podemos cargar toda la vida con cosas que no podemos controlar. Tratar de evaluar cuando algo ya no tiene arreglo. Hay cosas que se pueden arreglar, hay cosas que no se pueden arreglar. Y empezar a mirar cuando no se pueden arreglar, qué decisiones puedo tomar para poder empezar a salir de donde estoy, cuando ya es necesario una salida. Y adicional, obviamente no esperar a que las cosas lleguen a un punto. Yo siento que hay muchas relaciones o todas se podrían acabar de una buena manera, pero a veces esperamos a que lleguen a este punto inquebrantable donde ya no sea, donde ya los dos se hicieron daño hasta más no poder. Entonces ese sería como mi tercer punto, como realmente mirar dónde
estás en el punto de que ya no das más y de que si sigues dando ya se van a empezar a dañar y terminarlo ahí. Si bien al día de hoy yo tengo una relación muy amable con mi expareja, pues siento que si yo hubiera tenido un poquito más los ovarios, el conocimiento tal vez, y hubiera tenido un poquito más de fuerza para tomar decisiones cuando sabía que tenía que tomarlas, hubiera podido evitar cosas feas que pasaron para ambos, ¿sí? Tratos de ambos que pasaron, entonces siento que se pudieron haber evitado porque uno ya sabe. O sea, yo pienso que como mujer y como hombre, tú ya sabes cuando ya estás en el límite de y cuando ya vas a pasar ahí ese límite que no se puede pasar. Entonces, reconocer ese límite y evitar. Evitar porque a veces es mejor cortar por lo sano, dice un dicho colombiano, yo creo, que es mejor cortar por lo sano y no llegar a herirse. Entonces, pero a veces el miedo y la costumbre, porque cuando uno lleva mucho tiempo con una pareja, la costumbre se vuelve tu amiga, es la que hace que pasemos esos límites. Y a hoy siento que no me volvería a pasar, soy humana, yo qué sé, me puede volver a pasar, pero con todo el conocimiento, poco, mucho que tengo, siento que no volvería a dejar, que si siento que hay un límite de estos que se va a pasar, siento que yo ya cortaría por lo sano. Yo creo que esos serían como mis 3 puntos en una ruptura y en un duelo de una relación. Yo aquí escuchando. As Lady, oh my God. Bueno, pero hablando de rupturas amorosas, esto digamos que Vale nos contaba un poquito sobre las rupturas cuando efectivamente hay una relación, pero hay otro tipo de rupturas amorosas que siento a veces son más complejas de sobrellevar. ¿A Las cuáles me familiares. refiero? ¿Las qué? Las familiares. No, Ah, no, yo me refería a que en ocasiones una de las cosas que más nos duele soltar es el hecho de cuando tú te llegaste a hacer muchas ilusiones y a tener muchos sueños con esa persona y no se dieron, no se logró dar. A veces cuesta más soltar esa idealización que a la persona propia. total, sí es muy cierto. Porque hablamos O que ese es el sea, tema de dejar de ser tú, porque idealizas tanto a una persona que empiezas a dejar de ser tú para cumplir esa idealización que te hiciste y aún así no se va a dar, nunca se va a dar. no se va a dar. Porque hay cosas que no podemos controlar y siento que en este tema de rupturas amorosas, esa quizás es una de las situaciones que más, con la que más batallamos y con la que más tenemos como esa confrontación, porque queremos controlar lo incontrolable. Es decir, tú no deberías, o desde mi perspectiva, si la persona ya no quiere estar, pues no quiere estar, tú no tienes por qué obligarla y tú no puedes venir a, a intentar manipular las cosas para que esa persona se siga manteniendo en una relación en la que no quiere estar, ¿sí? Entonces, siento que a veces el hecho de querer, de seguir reteniendo a la persona es lo que nos hace más daño. Y a la final va uno a ver y no es que tú estés queriendo retener a la persona, sino estás queriendo retener a la idealización que tienes de esa persona, a lo que soñaste, o sea, estás intentando retener una versión de esa persona que ya no existe, pero no somos conscientes de eso, porque obvio, estando adentro a veces es muy complejo poder darnos cuenta de esas situaciones. Entonces, lo dejaría ahí como un abrebocas en esta parte de rupturas amorosas. Pero también tenemos otra, esta siento que es la que más me pega, ¿sabes? El duelo por temas laborales, el duelo por rupturas de trabajo. O sea, siento que, digamos, tú sabes que uno de mis temas es que tiendo a racionalizar mucho los sentimientos y las emociones, ¿no? Pero justamente esta situación me ha llevado a que digamos que el tema profesional para mí es uno de esos pilares que no se debe tocar. O sea, a mí se me mueve el tema laboral y para mí duele como una ruptura amorosa o más. Y tú lo sabes, o sea, yo hago más drama y más, hago mi versión de duelo por temas profesionales. En Sin este decir punto que sí eres tú, full, sí, full tú. ajá. Entonces siento que por eso dije, este no nos puede faltar porque no debo ser la única, no debo ser la única que sufre por temas laborales. Vamos a tener, bueno, yo creo que se sale después. Tenemos Sí, un capítulo de trabajos tóxicos y demás.
Uy, está buenísimo, vayan a escucharlo porque de verdad tiene muchas cositas interesantes. Em, yo aquí haciendo el abrebocas, Yo ni le digo, pero ni le digo. hablando, hablando específicamente de las pérdidas de trabajo, a las personas que de verdad intentamos racionalizar las emociones y sentimientos, una de las cosas que nos hace flaquear y caer completamente es cuando nos tocan el pilar del trabajo, el pilar profesional, ¿no? Entonces, para nosotros, insisto, se siente como perder algo que tú quieres, o sea, para nosotros vivimos completamente todas las etapas de duelo, es decir, nosotros nos quitan el trabajo, entonces entramos a un proceso completo de negación. Nosotros no creemos que esto nos haya podido pasar a nosotros. Luego nos puede dar mal genio o molestia, ira, porque ¿cómo es posible que nos haya pasado esto si nosotros profesionalmente somos, podemos y demás tenemos las capacidades? Luego entra una negociación interna ahí medio rara. Y uno dice, venga, yo no puedo controlar. Hay situaciones, venga, yo miro qué puedo sacar de aquí, ¿no? O me puedo quedar ahí porque también conozco personas que se han quedado ahí y no logran superar el hecho de que por cosas de la vida o cosas externas o quizás hasta propias, porque yo también me pude haber cometido errores que generaron pues que tenga que cerrar ese ciclo, pues me quedo ahí y no logro superar y continuar el proceso, sino que me quedé en que me quitaron eso que era mío, ¿no? Y luego viene, quizás en algunos casos se presenta algo de depresión en diferentes niveles, ¿no? No estoy diciendo que entremos a una depresión crónica ni a una crisis, pero sí llegamos a tocar cierta sensibilidad. Y por último, ya después de haber hecho todo este proceso, llegamos a una aceptación. Llegamos a una aceptación de decir, ya pasó todo esto, ahora qué voy a hacer, qué espera, o sea, cómo puedo yo afrontar esta situación y me voy a definitivamente a seguir todos los días martillando el por qué esta posibilidad se cerró o simplemente, no sé, voy a empezar a ver qué otro tipo de oportunidades me pueden llegar al ya no tener esto. A mí me ha servido muchísimo el hecho de pensar que cuando tú tienes algo lleno, pues no puede entrar otra cosa a tu vida. Entonces, cuando la vida, Dios o como tú lo quieras llamar, te quita cosas o te quita de situaciones o te quita personas, a veces es porque te está abriendo un espacio para que entren cosas nuevas. De No acuerdo, sé, de podría acuerdo. verlo de esa manera. No, el Eh, tóxico sí, en temas de rupturas laborales, sí, aquí tiene más experiencia la niña, porque yo, gracias a Dios, mis yo, rupturas, no, sí, porque pues digamos que lo que tú decías, tú te las tomas más personales, digamos que yo he cambiado mucho de trabajo en mi vida, pero nunca para mí han sido una ruptura como que me duela ni nada, sino fue como ya listo, yo cerré este ciclo y abro otro. De hecho, siempre ha sido mi decisión, o siempre había sido mi decisión terminar con este coso. O con con este gusto. con este trabajo. Yo solamente tengo como dos historias en mi vida que las hablaremos en el trabajo tóxico, que son las que me han pegado. Claro, cuando no es tu decisión, cuando se sale de tu control, es cuando te pega duro. Entonces, totalmente de acuerdo con lo que dijiste y ya profundizaremos en trabajos tóxicos que ya, este no se lo pueden perder. Chisme, 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 dijo Carlos Sevillano. Bueno, y mencionábamos otro tipo de duelo que es cuando el duelo por salud o por capacidad física. Uf. No estamos exentos de que, o sea, de que tengamos alguna situación como esta. Aquí me voy a ir rápidamente a una situación de carácter personal. Tuvieron que hacerme una intervención quirúrgica de último momento, lo cual generó que pues yo más bien no pudiera realizar mis actividades de manera cotidiana, como ya bien lo saben ustedes y nos han escuchado en los otros capítulos. Saben que yo soy una mujer que se la pasa todo el tiempo haciendo cosas, o se la pasaba haciendo todo el tiempo cosas, y el hecho de que me viera limitada y no pudiera moverme por sí sola en momentos específicos,
me llevó pues y me enfrentó a justamente tener este tipo de duelo, lo cual digamos que en mi proceso y no lo identificaba de esta manera, pues llevó y digamos que se desenvolvió completamente en un cuadro depresivo, eh, pues porque no podía hacer cosas que normalmente podía hacer. Y ahí fue en donde empezó a tomar más relevancia el hecho de poder levantarme sola, de poder ir al baño sola, de poder cocinar, de poder comer lo que quisiera, de poder alzar a mi hijo, de poder amamantar a mi hijo. Entonces, como que este tipo de situaciones conllevó a que valorara un poco más las situaciones y digamos que en mi caso se presentó de manera temporal. Ahora bien, siento que no podemos dejar de lado justamente a las personas que tienen este tipo de situaciones de manera ya Permanentes. permanentes, gracias, de manera permanente. Yo, vale, vale. ¡Auxilio! Eh, porque, o sea, de verdad, admiración y respeto completo, porque son muy tesos en volver a reconstruir su vida después de una situación de esta. Y además vamos a ver, y a veces las personas que pasan por este tipo de situaciones llegan a ser más felices y más exitosos que nosotros mismos, que diciéndolo de alguna manera, no hemos tenido que lidiar este tipo de duelos, ¿no? Sí, no, eso es muy cierto. Igual lo que les decimos, ¿no? Cada quien tiene su proceso, cada quien lleva su tiempo. Lo que dice Jazz, hay cosas que a gente le pueden durar 2 meses, a otros 10 años, a otros toda la vida. Entonces, y es importante reconocer lo que está pasando en el momento, aceptarlo y mirar. Duelos de salud, por ejemplo, que yo ya he tenido este año, que me salió lo de la tiroides y lo de la resistencia para la insulina, para mí fue un golpe durísimo porque en mis 28 años de vida en ese momento, antes de cumplir mis 29, mis exámenes toda la vida me habían salido en general bien, o sea, yo no tenía nada. Y saber que mi sobrepeso y mi no poder bajar de peso y todos los temas que estoy teniendo ahora en parte son por eso, frustra muchísimo. Entonces es reconocer lo que puedes y lo que no puedes hacer, amarte, lo que hemos hablado mucho, el tema del amor propio, que es un proceso, eh, chicos, niñas, niños, en el que yo particularmente llevo 5 años, voy para 6 años y todavía estoy en un proceso. Entonces no es algo en lo que ustedes van a amanecer, se van a acostar y van a amanecer al otro día y uff, no, ya tengo solucionado el amor propio, ya me amé, ya todo, no, no funciona así. Eso es un sube y baja y es una montaña rusa eterno, yo creo que es eterno, pero pues uno lo va aprendiendo a controlar mucho mejor, diría yo. Yo creo que uno va adquiriendo como herramientas que le ayudan Esa a es la ir palabra. enfrentando de una mejor manera este tipo de situaciones, ¿no? Y digamos que en términos generales como de estas agrupaciones que hicimos, diría yo que a la final es como, primero, permitirnos sentir, poder expresarnos, el poder sacar y exteriorizar esta situación. ¿Sabes qué tema se nos olvidó? El de los rituales de despedida, que me parecen buenísimos y ya Oh, los vamos a ampliar, ¿te parece? El cuidarnos físicamente, es que a veces nos descuidamos porque pues no queremos, o sea, estamos en duelo, entonces no queremos cuidarnos y es un punto muy importante el poder buscar apoyo, el poder pedir ayuda. O sea, siento que en resumen, estos podrían ser. sí, total. ¿Quieres agregar algo en este? El único que yo agregaría de rupturas que siento es familiar o de amistad, que siento que van muy de la mano. Ok, Y es cuando te tienes que alejar de una persona sí. querida, bien sea familia o bien sea amigos. Ese duelo, ese duelo y esa ruptura a veces son duros porque lo hablábamos hace. Hay gente a la que yo amo con todo mi corazón, pero sé que ni es buena para mi vida y ni yo soy buena para la vida de ellos y lo mejor que pudimos haber hecho fue tomar distancia. De hecho,
historia súper cortica para poder cerrar. Tengo un tatuaje con una de esas personas, de hecho con dos de esas personas. Una es Ujú. una tía mía y otra es una amiga, ambas las conoce Jazz. Y yo no me cierro la posibilidad que si el día de mañana Dios me las pone en mi vida, van a estar en mi vida, pero en estos momentos nos hacemos más daño juntas que separadas. Entonces son parte de mi vida, están de hecho plasmadas en mi piel, ambas, porque las dos son niñas. Eh, las amo con todo mi corazón, obviamente pues a mi tía le tengo un cariño mucho más grande porque pues es parte de mi familia, pero son personas que aunque quiero y adoro, sé que en estos momentos de mi vida nos haríamos daño estando juntas, entonces son personas que tengo lejos, pero obviamente les deseo todo el bien, todas las bendiciones, todo, todo. Entonces, saber que a veces las rupturas duelen mucho y no tiene que ser precisamente por algo malo o porque la odio o porque pasó esto, sino a veces de hecho son así, son, son necesarias, sin decir que pasó algo malo con la persona, simplemente a veces no es el momento, no es el tiempo. De acuerdo, porque o a veces son esas pausas necesarias, más que rupturas, porque digamos que la conexión va a seguir Sí, constante y va a estar ahí. Y como dices tú, o sea, como se hizo esa pausa y ese corte a tiempo, da la posibilidad en que se pueda volver a vincular de manera un poco más sana para ambas partes, pienso yo. total, sí. Pero pues válida como para ponerla porque igual hay gente lo que Sí, les digo, o sea, completamente. a veces por miedo no rompen, eso es porque realmente es romper, no rompen esos ciclos por miedo a, es que es mi mamá, es que es mi hermano, es que es mi tío, es que es mi mejor amigo de toda la vida, ese es que es el que nos mata un montón. Entonces sí, hay rupturas que no son permanentes, que simplemente son unas pausas, pero son necesarias. Entonces, válido tomarlo. Igual no quiere decir, perdón, igual no quiere decir que esas pausas no generen un duelo interno. Total. O sea, completamente válido que aunque yo sea consciente y entienda racionalmente que es necesario hacer esa pausa en mi vida, no implique que internamente yo deba vivir mi duelo, porque para mí es una pérdida en este momento y Claro. emocionalmente necesito darle un cierre a esta situación que se está presentando, ¿no? Y creo que de ahí, si te parece, podemos pasar a los rituales de despedida, los que Sí. hemos utilizado, los que hemos hecho, los que hemos escuchado, que quizás nos puedan funcionar, ¿no? O sea, cada uno los puede aplicar dependiendo de estas, digamos que estos fueron los que mencionamos, pero sabemos que cada persona, como en su gran diversidad, todos podemos tener otro tipo de duelos que no mencionamos acá, pero quizás estas herramientas les puedan funcionar. Entonces, arráncate tú. ¿Cuál sería, digamos, un ritual pues decimos ritual, mencionando pues como actividad de cierre o lo que sea que hayamos hecho, pues para poder tener un cierre bonito o un cierre para nosotros? Para mí, cosas que yo hago y me sirven un montón es el tema de la carta, de escribirla y quemarlas. De hecho, es algo que yo hago anualmente en Año Nuevo, es algo que yo hago, yo dejo ir muchas cosas y cuando tengo rupturas y demás, siempre y entiendan que a veces no solo lo malo, lo que le digo, hay que enfocarse en lo bueno. A veces la carta puede ser una carta de agradecimiento. Agradezco por todo lo que fue, por todo lo que pasó, suelto todo lo malo y bienvenido a todo lo nuevo. Entonces mi primer rito sería la carta para mí. La carta, Excelente. hacerla, quemarla, quemar la carta, que por ahí he visto en Aclara, aclara. Quémela y que, que ya la quemar la no carta. vayan a quemar a nadie, por favor. Entonces sí, para mí me iría primero con ese. ¿Con cuál te vas tú? Wow, me encanta. Me encanta además porque a mí también, o sea, el escribir me libera muchísimo. Entonces, siento que ahí estoy plasmando justamente todo lo que, primero reconociendo todo lo que fue, con buenos y malos, es decir, siendo consciente de que yo también cometí errores, de que quizás también me hubiese gustado hacer las cosas diferente, reconociendo lo bonito o lo que fue. Entonces, ahí viene la gratitud que tú mencionas. Y también diciendo ¿sabes? Independiente a todo, hagamos una pausa
y yo te libero de lo que sea que nos hayamos prometido, porque siento que muchas veces uno hace promesas. Ejemplo, uno se promete cuando uno está enamoradito, cuando uno está en el trabajo y esto, pues uno se promete muchas cosas y uno quisiera hacer muchas cosas, pues ya se terminó y tú no lograste cerrar eso. Entonces siento que en la carta es una forma en la que tú contigo puedes hacer ese cierre energético, ese cierre físico, ese cierre emocional, como sea que tú lo quieras ver, como sea que tú lo necesites, sin necesidad de afectar el proceso que esté viviendo la otra persona, ¿sí? Entonces, ahí, todo eso, en la carta, en la carta sí le puedes decir todo lo que tú quieras, expresarlo, para que termine de salir de ti esa situación. Entonces, ese me encanta. Y ahora sí, bueno, otro que digas, otro ritual de despedida. Bueno, si no les funciona el papel, imagínense que encontré otro buenísimo ahorita, justamente para fin de año, lo hice y me pareció genial porque a veces hay momentos en los que uno necesita es como choque, como suelte, como rómpase, como... Entonces, si tienen por ahí un plato que está desportillado, se nos funciona perfecto. Escríbanselo al plato y luego estréllenlo contra la pared. Sale porque sale. ¿Recuerdas? Incluso nosotros en algún momento lo hicimos. Sí. Que fuimos a romperlo todo y golpeamos y rompimos y tiramos y de verdad libera un montón. Lo recomendamos Entonces, para las sí, personas que sí, están en sí. Bogotá. Aquí está, es súper liberador. Publicidad no paga. Literal. Esta es recomendación. Entonces, o sea, ahí entendemos, y aquí viene la acotación, entendemos que hay personas pasivas y hay momentos y hay duelos pasivos. La carta está perfecta para un duelo pasivo. Cuando necesitamos, o sea, sacarlo, entonces el plato, o sea, busquemos cosas físicas, así, que impliquen movimiento, que impliquen, ejemplo, también el ir a una Objetos, clase de no box. personas. Objetos, no personas, ojo, y en lugares seguros, tampoco es que le vayan a romper el vidrio de la casa a la persona, por favor, no hagan eso, por favor, no. Esto es un cierre personal, entonces, el plato o hacer actividad física, el box, ir a golpear el saco, esto funciona un montón porque sacas de verdad toda esta situación. ¿Cuál sería otro para ti? Hablando ya un poquito más de las rupturas que tenemos con nosotros mismos, cuando tenemos que romper de pronto estereotipos con nosotros o cosas que sabemos que estamos haciendo y nos están afectando, algo que me funciona a mí y entiendan que volvemos a decir lo mismo, ¿no? Yo quiero aclarar, estamos hablando de rituales muy personales, no estamos hablando de brujería ni nada por el estilo, sino cosas que Pero, nos funcionan a nosotras. Entonces, cuando yo estoy cerrando cosas conmigo mismo, a mí me encanta bañarme con saumerio. Es algo que siento que me ok. funciona un montón. Entonces, es algo que yo hago muy personal. De hecho, yo le voy agradeciendo como a Dios por todo lo que estoy dejando ir y todo el tema. Pero pues el saumerio tiene su tema energético como de limpiar de entonces yo me baño así de la cabeza a los pies y voy dejando como ir todo, aparte que huele delicioso. Entonces, para mí de como con yo, de yo con yo, el baño de saumerio, me encanta. Me encanta cuando estoy cerrando cosas conmigo misma. Ese nunca lo he hecho, ¿sabes? Ah, bien, ahí te estoy Lo voy dando a, lo voy idea. a probar y les cuento cómo me va. Y huele delicioso. Uf, si uno termina, delicioso, me encanta. Bueno, hay otro ejercicio que me gusta hacer para cierres, que puedes ser también cierres personales o cierres laborales, o sea, creo que aplican en todos los aspectos. Y también cuando se va un ser querido, transmuta y pues ya no está en este plano terrenal, y es el de la silla vacía. Ok, A no ver, lo he oído. digamos que, pues, conozco 2 técnicas y yo lo hago así. Digamos que esta es la forma en la que lo utilizo y a mí me funciona. Eh, y es que, en un momento de calma propio, entonces, le llaman la silla vacía, pero realmente, ¿por qué es la silla vacía? Porque a veces, digamos que tú,
enfrente tuyo pones una silla en la cual invitas ese sentimiento, esa emoción, esa versión tuya, esa persona, ese lo que sea que, pues, que quieres tener sí, con quien quieres tener ese cierre. Entonces, y está enfrente de ti, ¿sí? Entonces, empieza como esto ya es verbalizado, porque insisto, no todas las personas ni todos los momentos ameritan un cierre de la misma manera, ¿no? Entonces, en ocasiones el escucharnos en voz alta y es curativo. ¿Verdad? Entonces, tú te sientas, tienes enfrente una silla, si no tienes una silla, piénsala, imagínatela, aquí vamos a ser creativos, ¿sí? El punto es que tú estás sentado y enfrente tuyo tienes esa emoción, esa persona, lo que sea, y vas a tener un momento con esa sensación, llamémoslo de esa manera, y vas a empezar a hacer, digamos que a repetir los pasos que dijimos con la carta, pero esta vez hablado. Es decir, vas a ir sintiendo y vas a ir expresando de manera verbal todas las situaciones y todas las cosas que vivieron, las razones por las cuales ya se tiene que ir, dándole gracias por lo que fue, dándole gracias por los aprendizajes y aún así diciéndole, oye, muchas gracias, pero es momento de que esto termine. Obviamente todas estas cosas que estamos mencionando, si lo haces a conciencia y esto no tienes que ir a contárselo a nadie, esto no es necesario que pongas una historia diciendo estoy haciendo el juego, estoy haciendo el ejercicio de la silla vacía, o sea, no, esto es un nosotros con nosotros, ¿sí? Si lo hacen de manera consciente, de verdad que esto mueve fibras y emociones que a veces uno ni sabía que tenía, o puede traer a colación situaciones que uno no había contemplado y necesitaban un cierre. Ahí es en donde uno empieza como a que le engranen cosas que uno luego dice, "Ij, Dios, yo debí de haber puesto una pausa desde antes y eso hubiese evitado el que yo reaccionara de X o Y manera. Y también te hace tomar conciencia del rol que tú jugaste en la vida de esa persona. Puedes dejar la puerta abierta o cerrarla y ya luego de decirle todo, entonces digamos que a mí me gusta visualizar o yo soy muy de abrazos. No me gusta el contacto físico, Vale lo sabe, a mí no me gusta el contacto físico, pero soy muy con las personas y mi círculo cercano, soy muy de abracito, soy apapachadora, entonces cuando termino este ejercicio me gusta sentir ese abracito de, oye, con gratitud te cierro, de verdad, gracias. Y todos estos sentimientos voy a empezar a honrarlos viendo esta situación con amor. Y te abrazo y suelto ya, y entonces uno se imagina cómo ese sentimiento va saliendo y se va transformando. Y si se imaginan colorcitos y esto, el rosadito es maravilloso, el morado es maravilloso, el transparente, si se imaginan otro color, permítanse simplemente sentirlo sin juzgarse. Y luego busquen el color que se imaginaron, que eso también tiene un significado que les puede dar herramientas interesantes. Y creo que con esto cerraría. No sé si tienes algún otro. Yo cerraría ya para acabar este capítulo con algo que hacemos las dos y Ay, es Dios. súper importante. Lo cierro con este y es las velas. Promoción no Ok. paga de Valentina vendiendo velas. Ya sigan a mi emprendimiento, @besa con B Valentina. Eh, el tema de las velas yo lo veo también como quemar, ¿no? Entonces dejar ir, intencionar, bien sea para dejar ir algo malo o para traer algo bueno, siento que es algo también que hacemos como con mucho amor y mucho cariño. Entonces, las velas. A todo el que les guste las velas, le encanta tener las velas prendidas en su hogar, intencionadas y demás. También es algo que nosotros hacemos y siento que también sirve para rupturas, para dejar ir o para traer cosas buenas. Lo veo yo así. Sí, es cierto. Igual, digamos que mm, el tema de las velas es algo que nos ha traído muchos aprendizajes, ¿no? Porque no me voy a extender mucho, pero hace parte de los 4 elementos de la naturaleza, ¿no? Y esto puede llegar a mover fibras que uno a veces no contempla. Entonces, usualmente como bien lo dice Vale, no es haciendo ningún tipo de cosas, no, simplemente es liberando emociones, simplemente es transmutando y viviendo la emoción que tenemos en este momento, siempre desde el amor.
nunca hacia hacerle daño a otra persona, nunca hacia desearle el mal a otra persona. Cuando cada vez que nosotras encendemos una vela, lo hacemos cuando ya hemos transmutado esa emoción. Nunca prendemos una vela con enojo, nunca prendemos una vela con emociones revueltas, porque pues justamente la velita transmuta, ¿no? Y el fuego arde. Entonces, digamos que puede dar ese fuego y esa, como esa energía que a veces nos falta para poder cerrar o para poder avanzar en un proceso. Entonces, siento que es algo que se debe hacer, como todos los anteriores que mencionamos, con un respeto y con una conciencia de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para nuestro mayor bien. Y sí, y tratando de cerrar por nosotros y para nosotros, no afectando a otras personas, independiente a lo que haya pasado. Ahora bien, no lo mencionamos, pero se me acabó de cruzar en este momento y es, vengan, si ustedes sienten, es su duelo, vívanlo ustedes. Y si ustedes sienten que deben silenciar estados, si ustedes sienten que deben bloquear contactos, si ustedes sienten que deben dejar de seguir cuentas, si ustedes sienten que se deben alejar de círculos sociales, háganlo. Es su duelo y no necesitan un permiso de nadie para poder darse el momento y el espacio que ustedes necesitan para poder superar y salir pues de este tipo de situaciones. ¿Quieres adicionar algo más o ya cerramos el capítulo, mi vale? No, yo pienso que ahí está todo. Hablamos de rupturas, rituales y cómo llevarlos. Igual la invitación es la de siempre. Si quieren que profundicemos algo más, si les queda alguna pregunta, si quieren más ideas o lo que necesiten, aquí estamos. Así que nada, Jazz, te lo dejo a ti. Bueno, muchas gracias por escucharnos en este capítulo. Esto lo estamos haciendo con mucho amor de nosotras para nosotras y esperamos les sirva a muchos de ustedes. Tenemos tipsitos, cositas. Seguramente en redes vamos a estar complementando la información que estamos mencionando acá. Si quieren saber algo más, como lo dice Vale, coméntenos, escríbanos. Tenemos los canales de comunicación abiertos. Este es un lugar seguro de nosotras para ustedes y de ustedes hacia nosotras. Entonces, con toda confianza y respeto, háganlo. Y no siendo más, así termina otro episodio de Conexión 2.0 con TGT y con JustGT. Y bueno, sacamos algunas conclusiones, dimos tips, no sé, nos divertimos, nos reímos, intentamos coger este tema no, con mucho cariño y con mucho amor. Y nos vemos la próxima semana. No falten a nuestro siguiente episodio. Besitos. Besitos. Bye.